importante que ustedes tengan un conocimiento adecuado de ellos, no solamente para el manejo de pacientes, sino en general para que en la vida que hagan cualquier otra especialidad puedan tener y reconocer pacientes de muy alto riesgo, obviamente para que lo deriven y también para que no tengan complicaciones en el ejercicio de su carrera en general, ¿no? Entonces, es importante recordar para entender todo este mundo de la electrofisiología, este mundo de las arritmias en general, las mismas propiedades del miocardio. Recordar que el miocardio, todas las células cardíacas tienen estas propiedades. En cuanto a la excitabilidad, por ejemplo, todas tienen la propiedad de autoexcitarse y que particularmente va a depender de la velocidad con que ellas generen los impulsos para que de acuerdo a eso lleguen a comandar al impulso cardíaco a nivel cardíaco. Entonces, recordar que todas las células cardíacas, tanto las del sistema de conducción, perdón, como todas las otras células, tienen estas propiedades. Entonces, de excitabilidad, de conductibilidad, de automatismo, es decir, autodespolarizarse cada una, de contractilidad, hablando de las células miocárdicas per se, y de la de relajación, ¿no? Una vez que ocurre el impulso, tienen la propiedad también de autodespolarizarse, perdón, de relajarse. Esta imagen es la clásica que les presento siempre con la intención siempre de resaltar el conocimiento y el recuerdo de lo que corresponde al sistema de conducción, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, los tres haces internodales, el haz de Bachmann que sale del nodo sinusal hacia la aurícula izquierda, por debajo del aurículo ventricular el haz de His con su rama derecha y la rama izquierda, ¿no? Y obviamente las diferentes ondas que se manifiestan en el electrocardiograma luego del transmitido y producido el impulso eléctrico tanto a nivel auricular como a nivel ventricular. Recordar solamente que la onda P siempre es despolarización de las aurículas, el segmento PR, que es la línea isoeléctrica, es el retraso fisiológico que ocurre a nivel del nodo auriculoventricular, el QRS la despolarización ventricular y el ST y la onda T la repolarización ventricular. Entonces, lo mismo del gráfico, un poquito para el recuerdo solamente de entender cómo es que ocurren los vectores a nivel de la despolarización tanto auricular como ventricular. Y este gráfico tiene la finalidad de precisar cuáles son las estructuras que se consideran supraventriculares y cuáles son las estructuras, entre comillas, ventriculares. ¿Okay? Entonces, todo lo que sea supraventricular se considera todo aquello que ocurre por encima de la bifurcación de las de His. Entonces, se incluye la despolarización a nivel de de las aurículas, perdón, y ya la despolarización ventricular correspondería a la fase ventricular o al área ventricular, tanto la despolarización como la repolarización. Vuelvo a repetir, supraventricular es todo aquel fenómeno que ocurre por encima de la bifurcación de las de His, no es a partir del nodo auriculoventricular, sino por encima de la bifurcación del haz de His. ¿Okay? Y por debajo de esa misma bifurcación, obviamente ya se entienden como fenómenos ventriculares. Esto es importantísimo, sobre todo para el entendimiento de las taquicardias, ¿no? Que pueden ser de origen supraventricular o de origen ventricular. Y uno de los aspectos, digamos, del electrocardiograma que nos va a ayudar también a hacer el diagnóstico en cuanto a arritmias es la valoración del QRS. Hay que ver si el QRS es estrecho, por lo tanto, probablemente proceda de un foco supraventricular o si es ancho. Si es ancho, puede ser de origen ventricular o de origen supraventricular, que luego les voy a ir mencionando cómo es que podemos hacer esa diferenciación. Y en cuanto al ritmo, hay que valorar si la frecuencia o la taquicardia o el fenómeno de despolarización es rítmico o es arrítmico. Entonces, al principio, lo primero que voy a ver en un electrocardiograma que esté en taquicardia o en arritmia es la presencia de QRS ancho o QRS estrecho. Eso más o menos me va diciendo el origen de la taquicardia, o es supraventricular o puede ser ventricular. El ritmo es regular o es irregular, ¿no? Con estos dos parámetros ya más o menos voy teniendo una idea de dónde puede proceder el problema que está generando tanto la bradicardia o la arritmia en taquicardia, ¿no? Entonces, este es un electrocardiograma perfectamente normal para que ustedes lo tengan bien grabado, porque ya se van a dar cuenta que a medida que vean muchos electrocardiogramas normales, a la vista va a saltar apenas se encuentren alguna alteración en el electrocardiograma anormal. Entonces, aquí tenemos clásicamente y característicamente los QRS de origen sinusal, que son QRS
estrechos, menos de 110 milisegundos, y obviamente la presencia de la onda P que precede a todos estos QRS, la progresión de la onda R que va creciendo hasta B4 y decrece discretamente hacia B6, la presencia del ST que generalmente es ascendente. Entonces este es un electrocardiograma perfectamente normal y quiero que lo vuelvan a grabar y lo vuelvan a repetir muchas veces para que puedan tener más o menos experiencia en la lectura de los electrocardiogramas. Este otro trazado es un trazado también del día a día. Es un trazado electrocardiográfico bastante antiguo en realidad del hospital, en el cual vamos a observar que si somos analíticos, lo primero que ocurre es que no es un QRS estrecho, es un QRS ancho. Por lo tanto, en mi cabeza empieza a fluir que el probable origen puede ser ventricular o puede ser supraventricular con aberrancia. ¿Qué más vamos a fijarnos? ¿Existe onda P que precede a este QRS? Definitivamente no. Entonces, eso también me hace sospechar y hay la posibilidad de que pueda ser más bien ventricular. ¿Qué más me hace sospechar de que sea ventricular? Miren, el eje del QRS, en D1, perdón, es isoeléctrico y en ABF es totalmente negativo. Por lo tanto, el vector de despolarización de este corazón, de este trazado electrocardiográfico, está tirado hacia arriba, en menos 90 grados. O sea, en vez de ir de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, este se está yendo de manera perpendicular prácticamente al eje, en un eje de menos 90 grados. Ninguna despolarización del corazón de origen supraventricular va a producir ese eje tan desviado hacia la parte superior. Entonces, definitivamente esta es la imagen de un electrocardiograma en taquicardia ventricular. ¿Y por qué digo taquicardia ventricular? No solamente por la frecuencia cardíaca, sino porque estamos viendo que todos los complejos son de origen ventricular. Más de 3 complejos ya es una taquicardia y esto lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. ¿Ok? Listo, entonces más o menos viendo la distancia RR y viendo si es QRS o es QRS ancho, yo tengo que ir pensando si estoy frente a una taquiarritmia. Nuevamente repito, de origen supraventricular o de origen ventricular. Las taquicardias supraventriculares, se supone que son las taquicardias que tienen obviamente frecuencia cardíaca mayor a la normal, es decir, mayor de 100 latidos por minuto, cuyo origen, cuyo foco que genera la taquicardia está por encima de la bifurcación de las de His. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y por eso se lo resalto y se los comento varias veces. Entonces, si estamos por arriba de la bifurcación de las de His, vamos a tener taquicardias supraventriculares que van a tener ya sea un origen auricular, o un origen a nivel del nodo aurículo-ventricular. Esto también es importante valorar y aquí vamos a ir viendo poco a poco cuáles son los fenómenos, uno más frecuentes y cómo es que se originan, ¿ok? Entonces, para la mayoría de las taquicardias supraventriculares, el origen, es decir, de cómo es que se genera esta taquicardia, son por mecanismos de reentrada. Prácticamente el 90% de las taquicardias supraventriculares tienen un origen de reentrada, es decir, circuitos eléctricos que van a ir dando vueltas prácticamente sobre su eje, produciendo diferentes despolarizaciones que finalmente algunas serán transmitidas hacia el ventrículo o no. Y el menor porcentaje ocurre por automatismo anormal. ¿Qué significa eso? Que algún foco, algunas células, ya sea a nivel, en este caso si estamos hablando de supraventriculares, algún foco celular por encima de la bifurcación puede empezar a generar impulsos eléctricos automáticamente y producir taquicardia también, ¿no? Entonces, ese correspondería más o menos al mecanismo por el cual ocurren las taquicardias supraventriculares. Recordar que la gran mayoría de taquicardias supraventriculares tienen un origen de mecanismos de reentrada, de circuitos, ya sea grandes o pequeños, que van a transmitir el impulso eléctrico con mecanismos de reentrada y van a generar obviamente la taquicardia. Ahora, en relación a las taquicardias supraventriculares, hemos dicho que pueden tener un origen auricular o pueden tener un origen o participación del nodo aurículo-ventricular. Dentro de las taquicardias auriculares puede haber un foco tópico, vuelvo a repetir, que genere una taquicardia, es decir, un foco X a nivel de la aurícula en alguna posición determinada que se empieza a despolarizar más rápido que el nodo sinusal y por ende va a empezar a comandar el impulso eléctrico y será un solo foco a nivel auricular que genere la taquicardia. Luego pueden ocurrir también múltiples focos, diferentes células a nivel de las aurículas que pueden cada una mandar un impulso y a su vez generar una frecuencia cardíaca mayor de lo normal, ¿no? Más de 100.
¿Qué más puede ocurrir? Mecanismos de reentrada intraauricular. A nivel de las paredes de las aurículas se pueden generar mecanismos de reentrada intraauricular de tal manera que van a generar que el impulso eléctrico también se transmita como remolino dando vueltas y eso generar también la taquicardia. Puede haber taquicardias por reentrada sinusal, es decir, puede haber también reentrada a nivel del foco sinusal que va a generar obviamente impulsos que de igual manera van a ir dando vueltas, por decirlo de alguna manera, y van a generar también las frecuencias cardíacas altas. Y finalmente el flúter auricular y la fibrilación auricular, que son taquiarritmias que tienen origen también a nivel de las aurículas. En el caso del flúter auricular, lo que ocurre es que se establece un circuito grande, un circuito de reentrada mayor, en el cual va a dar vueltas también el impulso eléctrico, generando las famosas ondas en serrucho, que van a tener más o menos una morfología parecida, digamos así, a las ondas P, que van a generalmente producir frecuencias cardíacas rítmicas y que algunas van a pasar hacia los ventrículos generando la despolarización ventricular. Dependiendo de cuántos impulsos pasen, vamos a generar taquicardias, ya sea con respuesta alta o no también, ¿no? Y en el caso de la fibrilación auricular, lo que ocurre a nivel de las aurículas es más bien un movimiento caótico, totalmente caótico, con múltiples focos de micro reentrada que van a ir produciendo la transmisión del impulso eléctrico, lo cual no va a generar una contracción auricular eficiente, pero sí van a poder transmitir algunas de ellas el impulso hacia los ventrículos. Por eso que la frecuencia que va a producir en los ventrículos es una frecuencia totalmente arrítmica. Entonces, de todas ellas, las más frecuentes son el flúter y la fibrilación auricular, pero como están viendo, también tenemos muchos otros mecanismos por los cuales pueden ocurrir taquicardias supraventriculares de origen en las aurículas, ¿ok? Por ejemplo, miren aquí, en este trazado, vamos a ver diferentes focos auriculares que van a producir un impulso eléctrico a nivel ventricular. Y si podemos deducir que este puede ser el foco sinusal, por ejemplo, produce un QRS de esta magnitud. Y aquí los que siguen vamos a encontrar que son ondas P totalmente diferentes a los sinusales. Este es un foco ectópico a nivel auricular. ¿Por qué? Porque produce onda P, es decir, produce contracción auricular, pero tiene una forma diferente al nodo sinusal, por lo tanto no procede del nodo sinusal. Entonces, en este electrocardiograma, en este trazado, estamos observando la presencia de un foco ectópico a nivel auricular que va a generar el impulso y que obviamente lo va a transmitir, y que si eso ocurre en un solo foco, pero cuya despolarización es más rápida, obviamente va a producir taquicardia. Ahora, puede que por diferentes mecanismos, de repente inflamatorios o el que fuera, pueden generarse múltiples focos auriculares. Miren ustedes, si analizan bien donde dice P1, P2, P3, P4, van a ver que la onda P que precede al QRS, y aquí hay otra onda P en P2, otra onda P en P3 y otra onda P en P4, vamos a ver que la forma de estas ondas P difieren totalmente unas de otras. Eso nos describe claramente la presencia de diferentes focos a nivel auricular que van a generar el impulso eléctrico, y obviamente la frecuencia cardíaca será bastante variable y probablemente produzcan taquicardias también arrítmicas con frecuencias cardíacas bastante altas, ¿no? Entonces, esta es otra forma de taquicardia con QRS totalmente irregulares, ¿no? Pero ustedes tienen que fijarse si existe o no existe onda P, y acá claramente estamos viendo ondas P que conducen el impulso eléctrico, pero que tienen una forma totalmente diferente de la onda P de base. ¿Ok? Entonces, visto las taquicardias de origen auricular, vamos a ver ahora las taquicardias, perdón, en las cuales hay participación activa del nodo auriculoventricular. Hemos dicho que la mayoría de las taquicardias tienen un mecanismo de reentrada. Y justamente las taquicardias supraventriculares, sobre todo aquellas paroxísticas, generalmente tienen una reentrada a nivel nodal. Y eso produce, igual que el impulso eléctrico de vueltas, digamos así de alguna manera, a nivel de nodo auriculoventricular, y eso va a generar impulsos que van a finalmente despolarizar el corazón y aumentar la frecuencia cardíaca a estos niveles. Ahora, en relación a denominarse ortodrómica o antidrómica, generalmente en este caso hay participación activa de vías anómalas o vías accesorias que pueden participar también transmitiendo el impulso eléctrico. Entonces va a depender de por dónde es que se transmita el impulso eléctrico para denominarse ortodrómica o antidrómica. Todas estas definitivamente siguen siendo taquicardias
por reentrada. Ahora, existen las taquicardias ectópicas de la unión también, algunos focos ectópicos, no necesariamente por mecanismos de reentrada, sino focos ectópicos que pueden ir generando impulsos eléctricos que también van a transmitir hacia los ventrículos y por ende pueden producir también fenómenos de taquicardia. La taquicardia reciprocante permanente del nodo auriculoventricular también tiene un origen igual de un mecanismo de reentrada que va a perpetuar y va a permanecer prácticamente el impulso a ese nivel, generando frecuencias cardíacas bastante altas. En relación a las taquicardias mediadas por vías accesorias, los famosos síndromes de PR corto o síndromes de preexcitación, son aquellas taquicardias en las cuales existe un haz anómalo, unas fibras de conducción que existen donde no deben de estar, es decir, son defectos congénitos, que en algún momento van a participar activamente de la transmisión del impulso y por lo tanto al ventrículo le van a llegar dos fuentes de la transmisión del impulso y eso también va a generar obviamente taquicardias de frecuencias cardíacas bastante rápidas porque estos haces anómalos o estas fibras anómalas también van a participar activamente en la transmisión del impulso. ¿Cuáles son estos síndromes de PR corto o síndromes de preexcitación o síndromes mediados por vías accesorias? Son los tres más conocidos, el Wolff-Parkinson-White, el Longanon-Levin y el síndrome de Manheim. En estos casos va a depender la ubicación básicamente de dónde estén, donde se encuentren los haces anómalos para que puedan transmitir el impulso eléctrico y generar unas características definidas en el electrocardiograma que vamos a empezar a valorar, ¿no? Por ejemplo, esta taquicardia paroxística supraventricular, probablemente de origen nodal, vamos a ver que tiene un QRS estrecho, por lo tanto no hay ninguna duda que sea una taquicardia de origen supraventricular y vamos a tener generalmente una frecuencia con un RR constante. Estas son las características taquicardias supraventriculares que suelen ser paroxísticas, que aparecen y desaparecen por momentos, por eso se llaman paroxísticas, y que en frecuencia también son de las más frecuentes de las supraventriculares. Nuevamente, aquellas que son por reentrada nodal pueden producir frecuencias cardíacas bastante altas, de 170 a 200 latidos por minuto, un ritmo totalmente regular, y son prácticamente las más frecuentes, vuelvo a repetir, constituyen el 60% de las taquicardias supraventriculares por mecanismos de reentrada nodal y que se da principalmente en mujeres relativamente jóvenes, ¿no? En algunos casos es importante valorar en realidad las ondas P que pueden estar superpuestas en el QRS, pero en un electrocardiograma habitual generalmente es bien difícil definir en qué ubicación está la onda P, ¿no? La mayoría no se ve que preceda al QRS, muchas de ellas pueden estar superpuestas o metidas dentro del QRS o un poco después de ellas, pero que en general, repito, es bastante difícil observarlas. Generalmente más esto se va a apreciar claramente, vamos a encontrar los orígenes cuando ya se realicen estudios electrofisiológicos. Luego, vamos a ver ya que no todas las taquicardias de origen supraventricular tienen QRS estrecho. Entonces veamos las taquicardias que tienen QRS ancho. En el caso de que sean taquicardias, sean irregulares, con QRS ancho, tengo que pensar a la cabeza la posibilidad de una fibrilación auricular o de un flúter que tenga un trastorno de la conducción, que tenga de base un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda o alguna conducción anómala de los haces que permiten que el QRS se ensanche. Entonces, algunos QRS ensanchados no son ventriculares y pueden tener un origen más bien supraventricular. En otros casos tenemos que precisar si es que hay presencia de QRS ancho también que tengan ciclos regulares, ¿no? En todo caso hay que siempre tratar de buscar la posibilidad de que hay una morfología de la onda P que generalmente, les repito, es bastante difícil de encontrar. En relación al flúter, el flúter, les había comentado, es un fenómeno arrítmico, generalmente regular, a veces puede presentarse como irregular también, que producen taquicardias de frecuencias bastante altas, de 150 a 300 latidos por minuto,
existen característicamente las ondas en serrullo o ondas en sierra, que son más o menos estas que se grafican aquí en este trazado electrocardiográfico, y como les comentaba, se deben a circuitos de macro reentrada. ¿Qué significa? Que a nivel de la aurícula derecha se generan circuitos eléctricos grandes, por decirlo de alguna manera, que van a transmitir el impulso de manera circunferencial, y algunos de estos impulsos van a pasar hacia los ventrículos generando una contracción ventricular de diferentes frecuencias, ¿no? En algunos casos en taquicardia y otros en no. Aquí, por ejemplo, estamos encontrando un flúter auricular típico, en el cual, sobre todo en D2, en B1 vamos a observar de alguna manera los dientes de sierra. Aquí hay conducción 2-1, en el cual estamos viendo que un impulso pasa al ventrículo, el otro no, un impulso pasa al ventrículo, el otro no, por eso que genera estas taquicardias de frecuencias cardíacas bastante altas, ¿no? Pero lo característico es la presencia de ondas P, si se puede decir P, mejor dicho F mayúscula, en diente de sierra, y suelen ocurrir con taquicardias supraventriculares rítmicas. En el caso de la fibrilación auricular, como les dije hace un ratito, lo que ocurre es una despolarización totalmente, como diríamos, desordenada en las aurículas, generando impulsos eléctricos que viajan por cualquier sitio, se chocan entre ellos, etcétera, 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 produciendo ritmos agónicos, y por lo tanto no produce realmente contracción auricular, de tal manera que lo que se va a traducir en el electrocardiograma son las famosas ondas F minúscula de fibrilación auricular, que van a generar característicamente ritmos totalmente irregulares. ¿Ok? La frecuencia cardíaca puede variar entre los 100 y 180 latidos por minuto, y como dijimos hace un rato, es un tipo de taquicardia supraventricular. Dentro de la mayoría de las taquicardias supraventriculares probablemente sea la más frecuente, la más arrítmica y la más frecuente. Aquí una taquicardia paroxística por reentrada nodal, QRS estrecho, no vemos la onda P, por lo mismo que no se manifiesta en realidad aquí, y RR totalmente regulares, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se observa característicamente en las taquicardias supraventriculares con participación o el origen nodal. Entonces, para que quede claro el diagnóstico, el diagnóstico en relación a las taquicardias con QRS ancho. Tengo que valorar los complejos QRS ancho, tengo que ver la forma de estos mismos complejos de QRS ancho, tengo que ver su regularidad, son regulares o no son regulares. Entonces, en esos casos, básicamente pienso en dos motivos, ¿no? O es una taquicardia supraventricular o es una taquicardia de origen ventricular. ¿Cuándo va a ser supraventricular? Cuando la morfología obedezca a un patrón de bloqueo de rama derecha o izquierda, y sobre todo cuando haya onda P que preceda a ese QRS ancho. En ese caso pensaré o observaré que es básicamente una taquicardia de origen supraventricular. Tengo que valorar también la morfología de, de estos QRS anchos, y tengo que ver si son los mismos, son regulares, son uniformes, son característicamente los mismos. Entonces me ayudará eso para definir qué tipo de taquicardia es. En algunos casos, cuando son totalmente irregulares, puede que no haya definitivamente onda P, pero podemos estar frente a una fibrilación auricular con conducción aberrante. Vuelvo a repetir, sería una fibrilación auricular con un patrón de bloqueo de rama derecha o patrón de bloqueo de rama izquierda que el paciente tiene de base también. Entonces, no es una taquicardia ventricular necesariamente, sino una supraventricular con conducción aberrante. Debo de valorar en el QRS también la morfología, como les decía, la forma de esos QRS. Hay una taquicardia ventricular bastante grave, que es la torsade de Pons, que es la que generalmente se produce justamente torciendo las puntas, por eso se llama taquicardia torcida de puntas, en las cuales en un principio vamos a ver una imagen, se ve el QRS, las puntas hacia un lado y luego cambia hacia el otro. Es una taquicardia ventricular bastante complicada, de bastante complejidad, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí taquicardias básicamente en las que haya participación de las aurículas, del nodo auriculoventricular, y acá vamos a ver algunas taquicardias en las cuales hay participación activa de las famosas vías accesorias. Repito, ¿qué son las vías accesorias? Son tejido de conducción que aparecen donde no deben de existir, y estos son trastornos generalmente congénitos, ¿no? Por ejemplo, este es
un haz anómalo que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos y lo que va a producir que haya un circuito, que se cierre el circuito y genere la conducción eléctrica de los impulsos de manera de reentrada. ¿Cuáles eran los que hemos comentado? El Wolff-Parkinson-White, el Long-Gannon-Levin y el Manheim. ¿Qué ocurre en el caso de la vía accesoria? Vuelvo a repetir un gráfico aquí en el cual la vía accesoria está aquí y lo que va a generar es la transmisión del impulso como un circuito grande en el cual va a haber frecuencias cardíacas altas, obviamente si es que finalmente el impulso pasa por el sistema de conducción normal y regresa por el haz anómalo, ¿no? En uno de los casos, sobre todo el Wolff-Parkinson-White, este haz anómalo es denominado el haz de Kent, que se ubica generalmente en la posición de las aurículas hacia los ventrículos, ¿ok? Entonces, los más comunes, vuelvo a repetir, ¿quiénes? Los haces atrioventriculares, que se aparecen entre las aurículas y los ventrículos, el denominado famoso haz de Kent, que corresponde al 98% de los casos, síndromes de PR corto, generalmente se encuentra en el surco aurículo-ventricular, sobre todo hacia el lado izquierdo, es el famoso Kent, y que produce el denominado Wolff-Parkinson-White. Algunos haces anómalos van de la aurícula hacia el haz de His, o sea, no se va hacia el ventrículo, sino hacia el haz de His, de frente al haz de His, y en esos casos vamos a encontrar el haz anómalo solamente en el 2% de los casos de síndromes de preexcitación, y finalmente el haz de Manheim, que suelen tener otra ubicación diferente, en el cual también hay una transmisión del impulso a través de haces anómalos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este es el sistema de conducción clásico, aquí vamos a tener el haz de Kent, en el cual este haz va a estar entre la aurícula y los ventrículos, el haz de James, en el cual vamos a tener de la aurícula al sistema de conducción, y el haz de Manheim, en el cual vamos a tener del sistema de conducción hacia los ventrículos. Dependiendo dónde estén ubicados estos haces anómalos, van a manifestarse de manera diferente en el electrocardiograma, no solamente durante la taquicardia, sino también cuando el paciente está en situación de reposo. Si analizamos adecuadamente este electrocardiograma, vamos a ver sobre todo D2, donde teóricamente se ve mejor la onda P, y en B1 también, sobre todo en D2. Miren ustedes, si podemos agrandarlo un poquito. A ver, vamos a ver. No me quiere hacer caso. Bueno, sí, ya, ok. Si ustedes observan, vamos a contar que esta onda P tiene solamente 2 cuadraditos, o tiene menos de 3 inclusive, solamente 2 cuadraditos, prácticamente no tiene PR, y en vez de eso tiene una onda que inicia en el QRS denominada onda delta. Entonces, esto es lo característico, lo típico del síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual vamos a observar, vuelvo a repetir, la presencia de ondas P o intervalo PR corto por debajo de 120 milisegundos con la presencia de onda delta. Eso es lo que define el síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuyo haz anómalo se encuentra básicamente entre la aurícula y el ventrículo, denominado haz de Kent. Para resaltar lo mismo, onda P o PR corto, menos de 120 milisegundos, y esta es la característica onda delta. Obviamente en el gráfico pues está bastante exagerado como para que más o menos podamos definir y darnos cuenta a qué se refiere con la presencia de onda delta. Y si miramos abajo vamos a ver la flechita está mostrando la onda delta, ¿no? En el QRS en algunos casos súper manifiesto y en otros tantos no. Entonces, PR corto más onda delta, diagnóstico de Wolff-Parkinson-White. Dependiendo que la vía de conducción sea más rápida o no a través de la vía accesoria, se van a graficar diferentes formas delta, ¿no? En algunos casos serán muy manifiestas y en otros no. Por ejemplo, en el primero no es tan claramente manifiesta, en el segundo sí un poco más, y en el tercero prácticamente es parte del QRS. Entonces eso va a depender de la presencia de vías rápidas a nivel del haz anómalo, ¿ok? ¿Qué les parece este otro electrocardiograma? Si en este electrocardiograma nos pusiéramos a precisar, vamos a ver que prácticamente, a ver, no quiero, no. Otra vez. Vamos a ver que acá tenemos también PR cortos, probablemente menos de 3 cuadraditos, pero no existe onda delta. No existe onda delta. Eso es lo característico en el síndrome de Long-Gannon-Levin, en el cual hay PR corto, pero no hay onda delta.
Entonces, este es el síndrome de Longanol-Levin, ¿no? Y estas son las taquicardias que pueden producir esos síndromes de preexcitación, taquicardias bastante rápidas en las cuales está participando activamente el haz anómalo. En este caso es una taquicardia ortodrómica porque lo que ocurre es una conducción por el haz anómalo y regresa por el sistema de conducción. Pasa el impulso por el haz anómalo y regresa por el sistema de conducción. Y cuando ocurre al revés, se denomina no, en este caso, por ejemplo, cuando ocurre al revés, puede ser taquicardia ortodrómica si pasa por el impulso a nivel del sistema de conducción y antidrómica cuando ocurre al revés. En algunos casos vamos a encontrar, como en esta diapositiva, por ejemplo, que acá tiene un patrón en el cual empieza a aparecer bloqueos de rama y vamos a entender que probablemente es una taquicardia paroxística que tiene origen a nivel supraventricular, pero que finalmente tiene una participación activa a nivel del nodo, una participación activa, perdón, con un patrón de bloqueo de RAM. Que no veo bien. Una taquicardia nuevamente con QRS ancho. Aquí lo que estamos encontrando, si vemos B5, B6, probablemente vamos a encontrar morfología de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces es posible, acá me queda la duda tremendamente si es una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. En relación a la clínica del paciente, el paciente que esté con taquicardia ventricular, ustedes no lo van a ver tranquilo al paciente, es una situación prácticamente premortem y el paciente estará severamente comprometido de manera hemodinámica. Entonces, repitiendo casi todo lo que he dicho, importante valorar el QRS ancho, importante valorar el ritmo, o sea, perdón, el QRS es ancho o es angosto, el ritmo es regular o es irregular y eso va a ser la base fundamental para poder definir frente a qué taquicardia estoy. Y en relación a las taquiarritmias, hemos dicho que son las de origen supraventricular y las de origen ventricular. En relación a las de origen supraventricular, aquellas en las que participa activamente el tejido auricular o las aurículas, aquellas en las cuales hay participación activa del nodo auriculoventricular. Las más comunes en las que son taquicardias de participación activa de las aurículas, la fibrilación auricular, siempre les digo la reina de las arritmias, totalmente arrítmica y más frecuente, el flúter auricular, un mecanismo de macro reentrada y las taquicardias auriculares. Cuando hay participación activa del nodo auriculoventricular, las más frecuentes, las taquicardias por reentrada nodal, y las taquicardias por participación de vías accesorias, ¿no? Entonces vamos a tener sobre todo las taquicardias en las cuales haya síndromes de PR corto o no también, ¿no? Estas son las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y otra forma de definirlas es, como les había dicho, fijándonos el QRS, si es ancho o es angosto, en relación a que si es angosto, todas las taquicardias con QRS estrecho son de origen supraventricular. Algunas son irregulares o regulares. Las irregulares suelen ser básicamente la fibrilación auricular o en algunos casos el flúter también. Y las que son regulares generalmente hay participación activa del nodo auriculoventricular. En relación al QRS ancho, fijarnos si tiene morfología uniforme o es morfología variable y pensar en dos cosas. Puede ser de origen ventricular o puede ser de origen también supraventricular. ¿Ok? A veces el tiempo nos queda corto, así que vamos a continuar. Si hubiesen alguna pregunta, por favor, al final del tema, ¿ya? Y espero que sí me estén escuchando y sobre todo les quede un poco claro el tema. En relación a taquicardias ventriculares, a las de origen puramente ventricular, es importante que sepamos que todas las taquicardias de origen ventricular generan QRS anchos. Y volvemos a repetir que en el QRS ancho no solamente es de origen ventricular, sino pueden ser también de origen supraventricular. Y ya comentamos la participación de trastornos de la conducción como bloqueos de rama. Veamos aquí el primer trazado en A, vamos a ver trazados nodo sinusal, QRS normal, nodo sinusal, y de pronto aparecen unos trazados con morfología de QRS ancho, de forma totalmente diferente a los QRS de base. Y en la parte A vamos a encontrar dos ectopias ventriculares juntas. Estas son ectopias ventriculares porque son QRS ancho y no tienen onda P que los proceda, ¿no? Y además tenemos P y QRS normales antes de la aparición de estas ectopias ventriculares. Cuando ya se asocian en pares, ya se llaman
extrasístoles ventriculares pareadas o en par, que ya no son tan simples en todo caso, ¿no? Y es importante valorar nuevamente la forma. Si siguen viendo el trazado de arriba, vamos a ver que luego de un complejo normal hay un complejo también nuevamente de un extrasístole ventricular que tiene la misma forma de las dos que preceden, por lo tanto son complejos ventriculares de un solo foco, de un solo punto de origen, que tienen produciendo la misma forma como estamos observando. En relación al trazado B, vamos a observar la presencia también de ectopias ventriculares, QRS anchos que tienen forma diferente del QRS de base, pero vamos a encontrar extrasístoles también con QRS ancho que tienen una forma totalmente diferente de las primeras aquí. Por lo tanto, estas son ectopias ventriculares o extrasístoles ventriculares que proceden de focos diferentes. Dos focos, en este caso, ubicados en diferente posición, están produciendo despolarización, por lo tanto, producen morfología del QRS diferentes. Lo mismo pasa, digamos, en el C, pero estamos observando que de pronto hay un complejo, un extrasístole ventricular, seguido de un ritmo sinusal, nuevamente una extrasístole ventricular, otra de ritmo sinusal, otra extrasístole ventricular, y esa alternancia de uno a uno con las ectopias ventriculares se denomina bigeminismo, porque es una normal, una anormal, una normal, una anormal. Luego es importante definir qué son las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares hemos dicho que se definen como aquellas que se producen por debajo de la bifurcación de las de His. Entonces, algunas pueden ser sostenidas u otras autolimitadas. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a la forma. Es importantísimo valorar la forma del QRS. Monomórficas cuando la forma es única, cuando la forma, el QRS que produce la taquicardia tiene la misma forma en todos los complejos. Las polimórficas, como hemos visto en la imagen B, que tienen formas diferentes, y eso ya nota por la presencia de más de un solo foco ectópico, y sugieren un trastorno un poco mayor, ¿no? Las polimórficas, cuando la morfología cambia durante la arritmia y suelen ser diferentes. En relación a las extrasístoles ventriculares, hay que definirlas si están aisladas, si están solitas por aquí y por allá, o están acopladas, o en dupletas, o en bigeminismo. Y si ya son varias extrasístoles que se juntan, ya se definen como taquicardia. Más de 3 extrasístoles juntas ya se define como taquicardia ventricular, que en todo caso hay que describirlas como no sostenidas o taquicardias ventriculares sostenidas. En una gráfica posterior les voy a mencionar, ¿ya? Y en relación a las taquicardias ventriculares, vuelvo a repetir, es importantísimo precisar si son de la misma forma o son de forma diferente. Si son de la misma forma, se definirá taquicardia ventricular monomórfica, y si son diferentes, se definirá como taquicardias ventriculares polymórficas. ¿Qué patologías producen este tipo de extrasístoles? La verdad, cualquier patología que haya afectado severamente al corazón puede producir extrasístoles ventriculares o taquicardias. A la cabeza, por ejemplo, las enfermedades isquémicas, por ser más frecuentes y porque también producen a veces daño, ¿no? Inflamación o daño fibroso a nivel miocárdico, la enfermedad de Chagas, que no es tan frecuente obviamente, la reentrada rama-rama, es decir, que puede haber una conducción de una rama de las de His hacia la otra, Chagas ya mencionamos, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es una condición congénita que produce básicamente arritmias, y si son polimórficas, las más frecuentes suele ser por isquemia también, igual por inflamación celular, o las famosas canalopatías, es decir, enfermedades de origen genético, congénito, genético, que pueden producir alteraciones en los canales de iones y producir taquicardias de origen ventricular. Entonces, habíamos dicho que la taquicardia ventricular corresponde a la presencia de 3 o más latidos ectópicos ventriculares, es decir, más de 3 ectopias ventriculares sucesivas corresponde a la presencia ya de taquicardia ventricular. Puede ser por automatismo de foco ectópico o reentrada. En estos casos no es tanto por mecanismo de reentrada, sino mucho más frecuentemente probablemente por focos ectópicos, es decir, focos que se despolarizan de manera autonómica, digamos así, en un punto determinado y que producen finalmente taquicardia.
Entonces, definido la taquicardia ventricular, 3 o más latidos, podemos tener taquicardia ventricular sostenida, taquicardia ventricular no sostenida y la taquicardia ventricular incesante. ¿Qué es cada una de ellas? La taquicardia ventricular sostenida es aquella taquicardia de focos tópicos ventriculares que dura más de 30 segundos. Más de 30 segundos, entonces ya estamos hablando de una taquicardia ventricular sostenida. Si dura menos de 30 segundos y se autolimita, entonces ha habido la presencia de una taquicardia ventricular no sostenida. ¿Y a qué se llama la taquicardia ventricular incesante? Cuando ocurren episodios de taquicardia y luego se interrumpen y nuevamente ritmo sinusal y otra vez taquicardia y otra vez ritmo sinusal y cuando van alternando y no llegan a 30 segundos ni más ni menos, entonces son taquicardias incesantes, es decir, que aparecen, otra vez sinusal, otra vez aparecen, otra vez sinusal. Y hay una clasificación antigua ya, pero que se sigue utilizando, la famosa clasificación de Lone Wolf, en la cual vamos a valorar la presencia de cuántas ectopias ocurren y cuál es la morfología y mejor dicho, sobre todo en la densidad de la presentación de las ectopias que van a definir en esta clasificación. Lone 0 significa que prácticamente no hay ectopias ventriculares. Lone 1 se define cuando hay extrasístoles ventriculares monomórficas, es decir, de una sola forma, están aisladas y ocurren menos de 30 en una hora. Lone 2 es ya la extrasístole es igual monomórficas, es decir, de una sola forma que ya ocurren más de 30 por hora. Más de 30 por hora. Lone 3 es cuando estas extrasístoles ya no son solo una forma, sino pueden ser polimórficas, pleomórficas o multifocales. Entonces, si yo encuentro ya extrasístoles de diferente morfología, así estén aisladas, se define como clasificación Lone 3. Y finalmente, antes de las 5, la Lone 4 corresponde al hallazgo de extrasístoles en dupletas, en pares, eso ya, o en tripletas, eso ya la clasifica como Lone 4. Y finalmente las extrasístoles Lone 5 son aquellas extrasístoles que ocurren con el fenómeno RNT. ¿Qué significa? Que la extrasístole aparece muy, muy, muy pegadita o prácticamente en la parte final de la onda R del complejo que precede a esa extrasístole. Eso define alto riesgo, porque un paciente que tiene la característica de una extrasístole que empieza casi al final de la onda T del complejo que precede, tiene alto riesgo de sufrir taquicardia ventricular sostenida. Entonces veamos acá, por ejemplo, una taquicardia ventricular sostenida, QRS anchos, la misma morfología, RR prácticamente constante y tenemos una taquicardia sostenida. ¿Cuándo es sostenida? Cuando dura más de 30 segundos, ¿no? Y acá vemos el origen, por ejemplo, en la de abajo es no sostenida, menos de 30 segundos, aparece complejo normal, aparece la taquicardia, taqui, 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 y luego otra vez un complejo normal y nuevamente sigue en sinusal. Bueno, las taquicardias ventriculares pueden estar asociadas a patología estructural cardíaca, es decir, anatomía cardíaca alterada, y pueden estar también en corazones, entre comillas, aparentemente normales anatómicamente. Ahora, se pueden clasificar de acuerdo a la estructura, con corazón normal o con corazón patológico. Por su origen pueden ubicarse por problemas de reentrada también o la presencia de focos ectópicos a nivel de las DEGIS. Y por la morfología, como hemos comentado, ¿no? Entonces, las taquicardias ventriculares monomórficas, ¿a qué pueden deberse? A cardiopatías estructurales asociadas, dentro de ellas, la verdad, cualquier cardiopatía estructural que pueda provocar buena alteración a nivel del miocardio, pueden provocar presencia de extrasístoles, sobre todo cuando hay mayor carga, denominamos que es un corazón ya bastante dañado, en el cual hay múltiples focos que generalmente pueden ir originando las ectopias, ¿no? Pero pueden estar también asociados a corazones sanos. Ahora, hay taquicardias ventriculares polimórficas que, vuelvo a repetir, pueden estar asociados a corazones anatómicamente normales, en los cuales tenemos que definir claramente la presencia de QT, ya sea congénitos, ya sea QT largo, sobre todo el QT largo, que es una de las
patologías que más frecuentemente se asocia a ectopias ventriculares patológicas y severas, ¿no? Y el intervalo QT normal puede estar asociado también a cardiopatía estructural o generalmente a isquemia miocárdica. Esta es una taquicardia ventricular monomórfica, en el cual estamos viendo que tiene la misma forma, las puntas hacia abajo y prácticamente persiste de esa manera en todo el trazado. Y la de abajo, vamos a ver que es polimórfica o torside points o torcida de puntas, en la cual vamos a ver que la primera parte tiene las puntas hacia abajo y en la segunda parte tiene las torcidas, o las puntas, perdón, hacia arriba, ¿no? Es una taquicardia incesante probablemente, en la cual estamos viendo la torcida de puntas característica. Mucho cuidado con estos pacientes que denotan un riesgo muy, muy alto. Aquí tenemos una ectopia aislada, de pronto sinusal, y se muestra una taquicardia, ¿no? Una taquicardia ventricular sostenida, probablemente por el tiempo de duración que estamos viendo. Pero aquí característicamente la forma es la misma, entonces es monomórfica. Nuevamente la taquicardia ventricular polimórfica, con diferentes formas de las ectopias ventriculares, y miren ustedes, está prácticamente y el paciente está entrando en situación de muerte, ¿no? Um, el flúter ventricular, en la cual hay una arritmia total, ya prácticamente esto es estado preasistolia total, el paciente debe estar ya con una parada cardíaca importante, pero hay que conocer que se define el flúter auricular perdón, el flúter ventricular, y finalmente puede terminar ya en la presencia de la fibrilación ventricular, en la que prácticamente ya no hay contracciones ventriculares y termina finalmente el paciente en asistolia. Este manejo de estos pacientes ya es manejo de reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿no? Lo mismo, aquí tenemos nuevamente una fibrilación ventricular con morfología totalmente variable y QRS de diferente forma. Uno de los cuadros que no se nos debe de pasar de diagnosticar es el famoso síndrome de Brugada. Es un síndrome que fue descrito en más o menos el 90 y 1990 y tantos, y al finales del siglo pasado, hace más de 20 años, por los famosos hermanos Brugada, unos españoles que descubrieron que electrocardiogramas con esta morfología, sobre todo la del tipo 1, estaban asociados a pacientes que sufrían muerte súbita. Y estos electrocardiogramas tenían la característica, como digo, de producir arritmias tan graves que generalmente producían muerte súbita y que tenían una característica dominante en la familia, ¿no? Entonces se describieron varios tipos. De todos los tipos que se ha ido investigando en el tiempo de estos mayor de 20 años, se ha visto que el que realmente define esto es básicamente el tipo 1, prácticamente el 2 y el 3 a estas alturas del camino ya no existen, solamente la morfología del 1. Y miren ustedes que es bien característico, tienen el ST supradesnivelado con una angulación hacia abajo. Esto es muy característico de síndrome de Brugada, ¿ok? Entonces, ¿qué es el síndrome de Brugada? Es una alteración arritmogénica que produce muerte súbita cardíaca por fibrilación ventricular. Estos pacientes debutan con muerte cardíaca, debutan con parada cardíaca y en algunos casos pueden llegar a sobrevivir, obviamente si es que tienen un auxilio inmediato, ¿no? Entonces es una enfermedad congénita autosómica dominante. Si encontramos en un paciente que tiene estas características o hay el antecedente de algún familiar que ha fallecido bruscamente de un momento a otro y ha hecho parada cardíaca súbita, entonces hay que investigar en la familia la posibilidad de esta patología, ¿no? Se dice que es responsable del 4% de las muertes súbitas, es responsable del 50% de las muertes súbitas que se producen en pacientes con corazones anatómicamente normales. Entonces, si tiene un ecocardiograma, una resonancia, vamos a encontrar un corazón perfectamente normal, pero que tiene esta característica de la elevación del ST en B1 y en B2. Afecta básicamente a hombres, de 8 a 1, entre los hombres jóvenes, entre los 35 y 40 años, en el inicio prácticamente de la vida, es decir, adulta,
En los países asiáticos tiene una incidencia muy alta y actualmente se han revisado también las incidencias y sigue habiendo una alta incidencia en asiáticos, más en europeos. No tenemos descritos cuál es la incidencia a nivel de Perú. Todavía no se han hecho estudios grandes al respecto, por lo tanto no tengo esa data. Y en Europa se calcula que la incidencia es más o menos 1 sobre 100.000 pacientes o personas, ¿no? En un principio, cuando salió este síndrome, todo el mundo pensaba que había encontrado un Brugal, entonces hubo probablemente un sobrediagnóstico por el boom que causó la descripción de esta patología, pero que ahora ya se está estudiando de mejor manera y que probablemente tal vez estos datos sean ligeramente sobreestimados. Entonces vuelvan a ver esta característica, toda la parte anterior normal, pero miren ustedes cómo aquí existe el segmento ST que parece súper desnivelado inicialmente con una caída posterior terminando en ondas T negativas. Esto es lo que claramente define el famoso síndrome de Brugal, ¿ok? Eso es lo característico, lo típico. ¿Qué produce? Taquicardias ventriculares gravísimas que finalmente producen la muerte del paciente a través de la producción de fibrilación auricular. Entonces, el paciente entra en fibrilación ventricular y si tiene la suerte lo pueden reanimar y si no, la mayoría de ellos simplemente termina en muerte súbita. Bueno, este es un pincelaje de todo lo que corresponde al capítulo de arritmias. Es un recordaris, digamos así, no es precisamente una clase muy, muy minuciosa, pero me gustaría que ahora, por favor, pudieran hacer algunas preguntas si es que las tienen, con mucho gusto para contestarlas. ¿Alguna pregunta o todo está claro después del almuerzo? Digan, chicos. ¿Ninguna pregunta? Ok, las preguntas las voy a hacer en el examen entonces. Listo, Después, muchachos, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la paciencia. Lamentablemente en la mañana uno no llevé la computadora porque ya la tengo media dañadita y dos que así hubiese llevado no hubiera podido porque en la consulta hubieron bastantes pacientes y tenía que salir disparada y volando para la clase. Pero gracias por la paciencia, espero no haberlos confundido más con este tema, pero bueno, a estudiar y que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. hasta luego, doctora. Gracias, doctora.